Muy bien, familia, buenas noches. Es una alegría enorme poder saludarlos, poder compartir con ustedes este tiempo y más maravilloso todavía poder compartir la palabra de Dios. Estamos muy contentos de poder compartir esta serie de temas escatológicos juntamente con Jaime y estamos sinceramente muy agradecidos con Dios por esta oportunidad. A pesar que las iglesias estén físicamente cerradas como institución, como local, nosotros como cuerpo de Cristo, como creyentes nacidos de nuevo, sabemos que tenemos que seguir calentando nuestro corazón, estudiando la Biblia, mantenernos cerca lo más que podamos. Y ahora, gracias a Dios, tenemos la tecnología y los medios digitales para poder hacerlo. Así que gracias a Dios por eso y gracias a Dios por todo lo que ahora está aconteciendo. Veo mucha fuerza a través del Facebook, a través del YouTube, en compartir, en hablar, en seguir predicando. Y qué alegría que la iglesia continúe hablando, continúe expresando que solamente en Cristo podemos encontrar la salvación y la salud que todos nosotros necesitamos. Así que bravo por eso, gracias a Dios por eso y un fuerte abrazo, un fuerte saludo a cada uno. Y bueno, vamos a comenzar esta noche continuando con los temas escatológicos que el día de ayer comenzamos. Vamos a hablar en esta oportunidad de Daniel. Me gustaría decir que muchos estudiosos respecto a este tema de escatología, que es la rama de la teología encargada de estudiar los sucesos futuros que dice su palabra, manifiestan de que así como el Apocalipsis es para el Nuevo Testamento, el libro de Daniel es para el Antiguo Testamento. A razón de eso, me gustaría mencionar el Salmo 119, versículo 160, la primera parte, donde dice que la suma de su palabra es la verdad. Entonces, familia, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Nosotros no podemos divorciar un libro de la Biblia o un pasaje de la Biblia de otro. Nosotros no podemos pretender entender este estudio de escatología bíblica tratando de entender o solo Apocalipsis, o solo Daniel, o solo Mateo, o solo Primera de Tesalonicenses. No, porque la suma de su palabra es la verdad. Entonces tenemos que encontrar todas las partes de este hermoso rompecabezas, si lo podemos decir de esa manera. Tenemos que estudiar de una manera correcta, de una manera con libros de estudio, con diccionario bíblico, con referencias bibliográficas que se ajusten a la Biblia, lo que es estos estudios maravillosos que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Así como Dios le reveló a Juan el Apocalipsis, le reveló a Pablo la tribulación de su iglesia, le reveló a Pablo entonces que los gentiles podíamos ser parte del pueblo de Dios, le reveló a Daniel lo que vamos a ver ahora. Así Dios ha revelado a cada uno de los que escribieron su palabra ciertos detalles para que ninguno tenga la verdad absoluta, porque el único que la tiene es Dios. Y vuelvo y digo, la unidad de este hermoso libro que es la palabra de Dios es la única verdad. Basados en esto, vamos a comenzar entonces con antecedentes importantes que necesitamos saber. Para los tiempos de Israel, tuvo un tiempo que fue dividido en dos. El reino fue dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Más específicamente, en los tiempos que vamos a hablar ahora, se refieren al rey Joacim, que reinaba en Jerusalén. Este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y así como él llevó al pueblo también a que haga lo malo delante de los ojos de Dios. Razón por la cual Dios entrega al reino de Jerusalén en manos de un rey pagano, de un rey que en ese momento era
lo mejor, lo máximo, mejor dicho, que era el que conquistaba pueblos, el que iba y arrebataba reinos. Y este es el reino de Babilonia, con su rey Nabucodonosor a la cabeza. Entonces, Nabucodonosor invade Jerusalén, conquista Jerusalén y entonces lleva a su reino a varios cautivos. Se dice que puede ser aproximadamente entre 1000 personas, desde Jerusalén hasta Babilonia, que actualmente es geográficamente Irak, el país de Irak. Entonces lleva el rey de Babilonia a su país, a su reino, a un grupo de hebreos. Dentro de este grupo de hebreos hay un joven llamado Daniel, de aproximadamente 15, 18 años, sacado de su país para otro lugar. Ahora, a Daniel no era cualquier jovencito de Jerusalén. Daniel era parte importante de lo que en ese momento de los que vivían en Jerusalén, de los que fueron llevados a la cautividad, y vieron en él aptitudes importantes que hicieron, junto con otros 3 jóvenes, que sean formados de una manera diferente. A ellos se les dio un trato diferenciado, donde se les enseñaron la lengua, las costumbres, la religión. Era un grupo muy pagano este reino de Babilonia. Se le quiso desprogramar de su pueblo, de su nación, de su ciudad y de su fe a su Dios, para programarlo a que sea un hombre más de Babilonia. Babilonia, como sabemos, es la cuna de los estudios en astrología, los planetas, de la hechicería, de la brujería, y al rey le gustaba consultar a estos sabios, que también se les daba ese nombre. Entonces a Daniel y a sus amigos los forman para eso, los forman para que ellos sean parte de este grupo de personas, para que el rey también pueda consultar con ellos. Tal es así el impacto de lo que quieren hacer con Daniel y sus amigos, que incluso le cambian sus nombres. Daniel, que significa Dios es mi juez, es cambiado por un nombre de un dios de los de Babilonia, uno de tantos de los que tenían. Y la idea de esto era transformarlo, no solamente por fuera, no solamente en su lenguaje, no solamente por fuera, sino incluso por dentro, incluso en su fe, incluso en lo que para uno es lo que le marca y el norte de su vida, ¿no? Dónde va a depositar su confianza y dónde va a depositar su fe. Y es una enseñanza muy grande y muy hermosa que nos da este joven, que nos da el Espíritu Santo a través de su palabra, porque él decidió no contaminarse con todas las cosas con las que vivía alrededor. A pesar que incluso le cambiaron de nombre, él decidió permanecer fiel a Dios. Él decidió, en el lugar donde se encontraba, incluso bajo, digamos, el trabajo que le tocaba tener, donde habían muchos brujos, astrólogos y en fin, gente que consultaba muertos, él decidió hablar lo que Dios decía. En ese momento él no tenía todo esto junto, sino que él tenía lo que le habían enseñado muy probablemente en casa, lo que él había visto seguramente a sus padres, a algunos de su pueblo, y él tenía oralmente, muy probablemente, las referencias del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y del Dios en el que creyó desde que seguramente estaba en su pueblo hasta el fin de sus días. Entonces es una hermosa enseñanza de parte de Dios, la vida de Daniel, de no contaminarnos, familia, de donde nos encontremos, donde estemos, seguir hablando la verdad, seguir hablando lo que Dios dice, no dejarnos contaminar por aquellos que seguramente pueden estar cerca de nosotros, sino más bien hablarles de la verdad de Jesucristo, a la verdad de su palabra. Muy bien.
Entonces Daniel es formado bajo las costumbres babilónicas y llega el momento en Daniel capítulo 2 en que el rey Nabucodonosor estaba sentado pensando, dice, en todas las cosas de su reino y pensando también en todo lo que podía venir en un futuro, en todas las cosas que podrían darse. ¿Quién no alguna vez se ha puesto a pensar en el futuro, no? Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de tener un bebé de 1 año, 3 meses, y uno se pone a pensar qué será cuando tenga 2, qué será cuando tenga 4, 5, 6, y uno va pensando en la familia, en el esposo, y ahora qué vamos a hacer. Cuando uno es joven está pensando en qué va a estudiar, cómo se va a desarrollar profesionalmente. Bueno, y cada uno tiene unas etapas en su vida. Este rey estaba pensando en qué cosa iba a ser de su reino, qué cosa iba a suceder. Y entonces Dios le manda un sueño al rey Nabucodonosor. Este sueño para él es muy, muy, muy fuerte. Se levanta, dice él, muy aturdido, y entonces empieza a llamar a sus consejeros. Ya sabemos quiénes son sus consejeros. Y les empieza a decir que tuvo un sueño, pero que él necesita la interpretación del mismo. Entonces ellos le dicen, listo, rey, no hay ningún problema. Dinos nada más de qué se trata y nosotros te diremos la interpretación. Entonces Nabucodonosor dice algo que es muy raro escuchar. Él dice, no. Ustedes le tienen que dar el sueño y la interpretación del mismo. Todos en ese momento dijeron que no era posible, que no había hombre jamás que habría podido hacer eso, nunca, que eso no se puede dar y que simplemente no lo iban a hacer. Entonces el rey dio un edicto de que iban a matar a todos los sabios del reino porque nadie podía haber dado con el sueño. Cuando estaban yendo a capturar a Daniel para llevarlo también a asesinar, Daniel dice, ¿pero de qué se trata esto? Le explican y Daniel dice, un ratito voy a orar y sea el Dios del cielo el que nos revele las cosas. Él y sus amigos entonces oran, pero Dios les revela el sueño y la interpretación del mismo a Daniel. Le entrega a él algo increíble, algo que creo que no se ha dado nunca. Y que Daniel al día siguiente va donde el rey y le cuenta, bien rey, este es tu sueño y aquí va su interpretación. Y es maravilloso como el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, transforma y hace ver cosas que nunca nadie ha visto, cosas maravillosas, sorprendentes, cosas poderosas, cosas que sinceramente los hombres pueden decir que no, pero Él es todopoderoso para poder hacerlas. Entonces comienza Daniel a contar el sueño. Muy bien, nos quedamos entonces una pequeña pausa aquí y vamos rápidamente también a conocer qué pasa en Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 ya Nabucodonosor había fallecido, estaba reinando su hijo. Y Daniel recibe una visión. Él recibe una visión muy especial, que para él también lo aturde en ese momento, y él obtiene la interpretación de lo que él ve. Entonces, familia, vamos a ver, como les decía en un inicio, la suma de su palabra es la verdad. Cómo de una manera poderosa el capítulo 2 de Daniel encaja perfectamente con el capítulo 7 de Daniel y cómo Dios empieza a abrirnos las cortinas a esta generación, empieza a abrirnos, a echar colirio en los ojos, empieza a limpiarnos para que nosotros podamos ver lo que Él ha mostrado y lo que Él quiere que tú y yo comprendamos. Esta generación es privilegiada, la que nos ha tocado vivir. Somos una generación donde todo nos está dicho, todo nos está dado, todo está ya puesto aquí. Nadie puede aumentar ni quitar a la palabra de Dios. Todo lo tenemos ya para estudiarlo, para que el Señor ilumine nuestra mente y nosotros poder comprender lo que tiene preparado en su palabra. Entonces vamos a comenzar a ver este rompecabezas. Muy bien. Entonces, el sueño de Nabucodonosor, ¿qué es lo que tanto lo aturdió al rey? Él vio una estatua de hombre
muy particular, una estatua muy alta, muy gigantesca, y él veía en esta estatua de que tenía la particularidad de que estaba formada por metales. Entonces, esta estatua tenía en la cabeza, estaba formada por el metal de oro, el pecho y los brazos por el metal de plata, el vientre y los muslos de bronce, las dos piernas estaban formadas por hierro y los pies tenían una gran particularidad, que los dedos estaban mezclados con hierro y también con barro. La Biblia no dice de que sea de un solo material o de un solo metal. Lo que dice la Biblia es de que se notaba la distinción de estas. Claramente se podía ver que estaba de barro y que estaba el hierro, mezclados pero no unidos. Entonces, este sueño lo desconcertó. Sin embargo, como les decía en un inicio, Daniel pudo dar la interpretación del mismo. Entonces, por favor, les pido que vayamos a Daniel, capítulo 2, versículo 28. Y vamos a comenzar cómo Daniel se presenta delante del rey y empieza a declarar este misterio. Muy bien. Dice así: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Así comienza entonces a contarle y relatarle su propio sueño. Y en el versículo 36, les pido que todos estemos en este versículo y podamos leerlo hasta el versículo 45. Muy bien, este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Importante, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por los dedos de los pies en parte de los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas que no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bien, familia. Entonces se explica, el mismo Daniel le dice en el versículo 38, en la parte final: tú eres aquella cabeza de oro. Este sueño, este ser, este varón que él ve, ni el rey Nabucodonosor, ni seguramente en ese momento Daniel, comprendía que le estaban mostrando los imperios mundiales, los imperios que han regido la humanidad desde el momento de Nabucodonosor, del rey de Babilonia con su rey Nabucodonosor. Es increíble cómo Daniel ve, a excepción de la parte de Babilonia, ve el futuro, los futuros reinos mundiales. Y vamos nosotros a entender que para nosotros ya no es el futuro, sino más bien es parte de la historia de la humanidad. Increíble, familia, increíble. Entonces, el rey
Nabucodonosor es la cabeza, esa cabeza de oro, esa cabeza, el oro, un material diferente a los demás que están en el cuerpo de la estatua, más preciado que los demás, más valioso que los demás, pero como es la cabeza, tiene un tamaño incluso más pequeño. Entonces, vemos ahí entonces de que sin lugar a dudas, la cabeza representa el reino de Babilonia. Por otro lado, en Daniel 7, lo que va viendo en su visión Daniel, que del mar Mediterráneo va saliendo un león con alas. Así dice que él vio un león con alas saliendo del mar. Es maravillosamente fantástico saber de que este león con alas y el reino o el rey Nabucodonosor encajan perfectamente. En Daniel 4 nosotros podemos ver que Nabucodonosor tuvo un momento de egocentrismo y él se ensoberbeció y dijo que todo lo que él había obtenido de sus reinos y su poder habían sido gracias a él. En ese momento Dios emitió un juicio y le dijo, ¿sabes qué? De acá a un año tú vas a ser sacado de tu palacio, vas a dejar de estar en tu palacio y con las comodidades de tu palacio y vas a vivir por 7 años como si fueras un animal. Dice que le creció pelos, las uñas se le engrandecieron, vivía con los animales, estaba con los animales. Hasta que después del tiempo señalado, los 7 años, Dios que le dio, él miró al cielo y reconoció al Dios del cielo, dice, y dijo, no, Dios es Dios, lo empezó a adorar, lo empezó a exaltar, y entonces le fue devuelto un corazón humano. Le fue devuelto su reino también, que quedó intacto, por cierto, y él volvió a reinar. Y él es donde empieza a reconocer a Dios y a alabar al Dios de Daniel. Entonces, familia, nosotros podemos ver aquí increíblemente que la cabeza del sueño del rey Nabucodonosor es ese león con alas que aparece en la visión de Daniel. ¿Okay? Entonces vamos unificando ideas. Seguimos con el sueño de Nabucodonosor. Nos dice que el pecho y los brazos que ven en este sueño corresponden a la plata, ¿ok? Vemos cómo va cambiando el metal y va haciéndose menor. Sin embargo, el pecho y los brazos son más grandes en territorio, digamos así, que la cabeza. Esto manifiesta de que el reino que iba a continuar a Nabucodonosor iba a ser muy probablemente más grande pero sin embargo que el material, que el poderío que iba a manifestar no iba a ser tanto como el de Nabucodonosor. Entonces, ¿qué es lo que encontramos por otro lado en la visión de Daniel? Vemos, según el segundo animal que aparece un oso. Sí, es un oso que dice que tiene un lado un poco más levantado que el otro y que en su boca tiene 3 costillas. Entonces, ¿qué imperio representa esto? Nosotros tenemos la palabra profética más segura, tenemos la palabra de Dios y la historia de la humanidad confirma la palabra de Dios. En la Biblia nosotros podemos encontrar historia, arqueología, literatura, podemos encontrar biología, podemos encontrar todas las ciencias, y las respuestas las podemos encontrar aquí, en la palabra de Dios. Esto tiene peso, poder y por sobre todo autoridad, razón por la cual la historia humana confirma el reino que vendría según el sueño de Nabucodonosor y según lo que decía la visión de Daniel. Entonces, este reino que continúa es el reino de los medos persas. Los medos y los persas se unieron en una alianza para poder conquistar y vencer al reino de Babilonia. No eran una unidad, no eran un reino en sí, eran la unión de 2. Y el oso aparece con un brazo como que, si después podríamos leer ese pasaje, un brazo más arriba que el otro, porque los persas eran de alguna manera más fuertes y dominantes que los medos.
Nosotros en los brazos tenemos en uno de ellos más habilidad que en el otro. Con uno de ellos se nos hace más fácil escribir, agarrar objetos. En mi caso es en la derecha. Y la izquierda, si bien es cierto, es muy importante, pero no tiene la habilidad que pueda tener, para mí, la mano derecha. Razón por la cual este oso aparece así, en un lado más fuerte y en un lado más débil. ¿Por qué aparece con 3 costillas en la boca? Porque estas 3 responden a los reinos regionales conquistados por los medos persas, que son Lidia, Babilonia y Egipto. Muy bien, entonces continuamos. Vamos viendo, familia: la cabeza, oro, el león, el pecho y los brazos, plata, que corresponden al oso, que corresponden al imperio medo-persa. Entonces continuamos. El siguiente reino que aparece figura en la estatua del sueño el vientre y los muslos, y este material ya es menor, es el bronce en el sueño de Nabucodonosor, pero en la visión de Daniel vemos que corresponde a un leopardo. Dice que este leopardo apareció del mar y tenía 4 cabezas y tenía alas. Eso fue lo que nos dice Daniel en el capítulo 7. Que el reino que continuó de los medos persas es el imperio griego. El imperio griego con su líder que es Carlomagno, que se le haya considerado Carlomagno fue considerado, es considerado un líder supremamente ágil, rápido en lo que fue conquista de pueblos y naciones. Él conquistó, él solamente vivía para conquistar. Después de la muerte de su padre, él toma el cargo del imperio y se dedica a conquistar naciones, conquistar reinos, conquistar. Él muere aproximadamente a los 33 años y su reino fue dividido entre sus generales. 4 generales, 4 cabezas de leopardo: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Entonces no puede ser casualidad este animal representado en las 4 cabezas. Muy bien, entonces tenemos ya la cabeza, el pecho, los brazos, el vientre, los muslos, tenemos el león, tenemos el oso, el leopardo. ¿Y qué imperio es el que continúa después del imperio griego? Según lo que dice la historia de la humanidad, es el imperio romano. El imperio romano entonces es representado en el sueño de Nabucodonosor en las 2 piernas y con el material de hierro. Las piernas, como sabemos, es la parte más larga del cuerpo del ser humano, por lo tanto representa mayor cantidad, geográficamente hablando, más grande, más tiempo, y también este material hace que entender de que vamos bajando. No tenía el poderío que tenía el reino de Babilonia. Y entonces en el capítulo 7, cuando Daniel ve esta visión, no tiene palabras para poder calificar a este ser que él ve salir del mar. Este ser, él lo califica como la bestia. No tiene otro animal para poder calificarlo. La bestia. Le dice que sale, que desmenuza, que es un ser totalmente, que hace que esta visión para él sea totalmente muy fuerte, y él sinceramente ve los 10 cuernos, ve que de los 10 cuernos 3 caían, uno se levantaba de esos 3, que hablaba cosas grandes y que hablaba también en contra de Dios. Entonces nosotros no podemos dejar de referirnos a este imperio, al imperio de Roma, al imperio romano, como un reino sinceramente muy duro. Sinceramente, un reino que no tenía ningún problema en los coliseos romanos en colocar gente, cristianos, la primera iglesia, la iglesia primitiva, y simplemente soltar los leones y, bueno, por diversión,
ver cómo los leones se comían a los cristianos, a nuestros hermanos cristianos, familias completas, familias, padre, madre, bebés, hijos, que se los comían y para ellos era diversión. Eso sinceramente lo hace ver un imperio muy, muy sagaz, muy malo, muy para hacer daño. No, sinceramente, a sus enemigos, ellos los consideraban, o sea, los tenían que ir a matar, a destruir, a devorar, a atormentar. Ese era el espíritu de este imperio romano. Este imperio romano no tenía escrúpulos, no se intimidaba con nada, sino que simplemente iba y avasallaba. No había límites para este imperio. Por eso es que tiene la línea geográfica, digamos, más grande que los anteriores, el espacio de tiempo incluso mayor. Aproximadamente 450 años después de Cristo es que este imperio cae. Sin embargo, remitiéndonos ya ahora solamente al sueño de Nabucodonosor, vienen los dedos de los pies. Estos dedos dicen que tiene parte de hierro y parte de barro. El hecho de que nuevamente aparezca el hierro quiere decir de que va a cobrar nuevamente influencia este imperio, pero ya no solamente como en el tema digamos político para gobernar, sino incluso va a venir ahora en un poder religioso. Este reino que viene, recordemos que es la cabeza un reino, el pecho y los brazos otro reino, el vientre y los muslos otro reino, las piernas otro reino y los pies es otro reino. Entonces estos dedos de los pies representan un reino que no va a estar mezclado como una unidad. No es un reino que tenga una unidad, sino que va a estar basada en firmas, muy probablemente sean políticas, muy probablemente sea una confederación, muy probablemente sean acuerdos políticos, y que va a ser en parte fuerte y en parte débil. En parte fuerte, ¿por qué? Porque va a tener esta parte de hierro, esta parte de lo que ha sido el Imperio Romano, pero va a ser en parte débil porque va a ser de barro. Entonces estos 10 dedos de los pies del sueño de Nabucodonosor representa exactamente los cuernos que vio Daniel en el último ser llamado bestia, que dice que cuando sale del mar se queda mirando atentamente él, que esta bestia tenía 10 cuernos. Entonces los 10 cuernos son exactamente los 10 dedos. ¿Qué significa, familia, para nosotros los cristianos en esta generación? Para nosotros, para nosotros no es como para Daniel. Para Daniel era un futuro. Para Daniel esto era lo que iba a pasar a lo largo del tiempo. Pero para nosotros, familia, ya no es lo que va a suceder, porque para nosotros ya pasó el reino babilónico, ya pasó el reino medo-persa, ya pasó el imperio griego, el imperio romano, ya pasaron. Pero para nosotros, según el sueño de Nabucodonosor, según la estatua del sueño, ¿qué es lo que continúa? Familia, para nosotros continúa este último reino mundial que va a tener poco espacio de tiempo, que va a ser en parte fuerte y en parte débil, y que va a ser muy probablemente parte de una confederación. Los estudiosos, los que estudian la escatología y los que conocen, y nosotros tenemos que estudiarlos, tenemos que también saber qué es lo que ellos argumentan. Dicen muy probablemente que esto sea parte de una confederación y que los 5 dedos o los 5 cuernos representen lo que fue el Imperio Romano. El Imperio Romano, ¿por qué fueron 2 piernas? Nada en la Biblia es casualidad. Nosotros nos vamos a remitir a lo que dice la historia. El Imperio Romano fue dividido en 2. ¡Qué casualidad! En el Imperio Oriental y el Imperio Occidental. El Imperio Oriental tenía como capital Constantinopla y el Occidental como capital Roma.
Es increíble cómo la historia confirma lo que dice la Biblia, que en el sueño del rey de Nabucodonosor eran las piernas. El imperio romano está reflejado en las piernas, en dos, ¿ok? Y estas dos piernas que terminan en los dedos corresponden entonces a 5 países que fueron parte del Imperio Romano de Oriente y 5 que fueron parte del Imperio Romano Occidente. Recordemos que los dedos de los pies es en parte hierro y en parte barro cocido. Yo no me atrevería a decir qué países son, pero podemos ver en la historia qué países fueron parte del Imperio Romano. Solamente podría decir a grandes rasgos que son países parte de Europa y países en parte del Medio Oriente. Entonces, muy probablemente esta confederación también tenga parte de países del Medio Oriente y países de Europa. Estados Unidos, Perú, América, no aparecen en la escatología bíblica. Nosotros no aparecemos. Aparece Medio Oriente y parte de Europa. Entonces, nosotros sinceramente damos gracias a Dios porque somos una generación que ya no lo ve como un futuro, sino como un presente. Lo ve como un pasado a los imperios que ya pasaron, pero ahorita nos encontramos en el límite del último imperio de la humanidad, del último imperio de humanos, digamos así, para humanos, del último imperio conformado por humanos. Pero estos 10 dedos y estos 10 cuernos tienen una particularidad. Tiene que tener un líder, tiene que tener un representante, tiene que tener una cabeza. Y esta cabeza va a ser la bestia, el anticristo, como lo dice Juan. Este anticristo va a hacer guerra contra los santos, va a buscarlos, va a intentar matarlos, los va a perseguir, va a querer hacer la vida imposible. Pero solamente va a tener poder por un poco de tiempo. No tiene un poder para siempre. Tiene solamente por un poco de tiempo. Sin embargo, familia, qué importante es saber que en el momento que comienza el reinado del anticristo, de la bestia, la iglesia no se encuentra en la tierra. Como ayer escuchábamos, tenemos un marco profético muy grande, muy poderoso, muy magnífico, muy esperanzador para nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que nos hemos convertido, los que somos parte de la iglesia de Dios. Sería importante recalcar aquí un tema que ahorita no podemos abarcar en su totalidad, que solamente para tener idea, para tener conocimiento. Daniel capítulo 9 habla de una profecía hermosa que son las 70 semanas. La profecía, columna vertebral que da marco y que da paso a que aparezca entonces Apocalipsis y aparezcan todos los libros y este hermoso rompecabezas se vaya armando. Nosotros tenemos que entender una cosa, y acá hago un breve paréntesis importante. En el Daniel capítulo 9 menciona, Daniel estaba leyendo Jeremías rápidamente y justo estaba leyendo la parte donde la cautividad iba a ser de 70 años y ya estaba por cumplirse el tiempo y Daniel dice, Dios mío, ya se va a cumplir, ¿qué va a pasar con mi pueblo? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar ahora, no? Ya estaba ya por cumplirse esos 70 años de cautividad. Dice que él estaba orando, pidiendo perdón por sus pecados, por los pecados de su pueblo. Estaba sinceramente en un momento de oración y aparece Gabriel, el arcángel Gabriel, para decirle, mira Daniel, tú eres muy amado. Daniel, a ti se te va a ser revelado la profecía. Apenas tú empezaste a orar, yo vine, Dios me mandó, pero se le interpuso una potestad, se le interpuso en el aire, entonces él quería bajar a dar el recado, pero no podía.
el Señor tuvo que mandar al arcángel Miguel, que es el de batalla, y empezaron ahí a tener una batalla. Y arcángel Gabriel pudo llegar a dar el mensaje a Daniel, el mensaje tan importante que en este periodo, en este paréntesis, vamos rápidamente a hablar. Él le dice que desde que hay una profecía destinada solamente para el pueblo de Daniel y para su santa ciudad. Comenzamos diciendo que Daniel era del pueblo de Israel y que la santa ciudad entonces sería Jerusalén. Entonces, esta profecía de las 70 semanas, familia, es necesario saber de que están destinadas para el pueblo de Israel. Hay una teología que se llama la teología del reemplazo, donde dice de que la iglesia ha ocupado ahora el lugar de Israel. Sin embargo, esto es traer abajo esta profecía de las 70 semanas, y esto es sinceramente creer que nosotros ocupamos ahora el lugar del pueblo de Israel. Nosotros no somos parte del pueblo de Israel, nosotros somos olivo injertado, nosotros no somos el olivo natural. En Romanos 8, 9, 10 podemos ver que nosotros, Dios, al ver que Israel no aceptaba sus profetas, los rechazaba, que no aceptaba lo que él decía, lo único que tomó por hacer es voltear y ver a los gentiles y decir, bueno, yo los he invitado a ellos a las bodas, como dice una parábola, pero como ellos no quieren venir, ahora vengan todos, vengan todos, vengan todos. Eso es lo que hizo Dios, pero no quiere decir que ha olvidado a Israel, no quiere decir que Israel ahora es olvidado o que la iglesia ha tomado el lugar de Israel. Todas las bendiciones de Abraham, que Dios dio a Abraham, son para Israel, y porque nosotros por fe somos de Abraham, también ahora son para nosotros. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el ente de la iglesia, el ente de Israel, somos dos entes absolutamente diferentes, con un mismo Dios, pero que tenemos llamados en diferentes tiempos, y también y tenemos juicios diferentes. Los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, seamos gentiles, seamos parte del pueblo de Israel o no, somos parte de su cuerpo. ¿Okay? Hay judíos que creen en Jesucristo, que no son muchos, que se llaman los mesiánicos, se hacen llamar, pero son judíos. Pedro, Pablo y la primera iglesia, la primitiva, que no solamente era formada por gentiles, sino que también era formada por judíos. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos hablando de dos posiciones diferentes. El mismo Pedro, cuando hacen el concilio de Jerusalén, están conversando para ver qué van a hacer con los gentiles, si los gentiles qué ritos van a cumplir, si se van a qué ritos van a cumplir de los judíos los gentiles. Entonces Pablo dice, oigan, pero no le pongan carga tan pesada a los gentiles, ¿no? No los van a hacer esto. Entonces ellos quedan en ese concilio, en el primer concilio de Jerusalén, cosas destinadas para los gentiles que se convierten al Señor, y los judíos que sigan practicando lo que han practicado siempre, pero reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Señor y Salvador. Entonces, familia, con esto quiero dejar claro que somos dos entes diferentes. Muy bien, volviendo a las 70 semanas rápidamente, esta profecía está destinada para el pueblo y para la santa ciudad de Daniel. Entonces recalcamos que es para Israel y para Jerusalén, para el pueblo de Israel y para Jerusalén. Esta profecía manifiesta que 70 semanas están sobre el pueblo. Dios ha dado un periodo de 70 semanas para Israel y para Jerusalén. 70 semanas. Los israelitas tenían semanas de días y semanas de años. Las semanas de días son 7, como los conocemos, y las semanas de años son 7. 7 años equivalen a una semana. Acuérdense de Jacob, cuando trabajó para que pueda obtener a su esposa. Él trabajó, le dijo que trabajara una semana, pero eran 7 años, y luego le dieron la que no era, y luego para poder obtener a la que quería, a la mujer que quería, le dijeron de que tenía que seguir trabajando, y le dieron todavía otra semana. Bueno,
Con esto queda claro y demostrado que los judíos tenían semanas de días y semanas de años. Muy bien, 70 por 7 entonces 490. 490 años están destinados para Israel como pueblo y para Jerusalén como su santa ciudad. Rápidamente, familia, rápidamente me gustaría decir que el mismo Daniel capítulo 9 dice que desde la orden de reconstruir Jerusalén, ¿ok? Desde los 490 años, en otro momento Dios nos permita poder compartir esto de una manera más profunda y de una manera con mucho más tiempo, de verdad. Solamente me gustaría decir que desde la orden de reconstruir a Jerusalén, ¿ok? Desde la orden para reconstruir Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén, después de Babilonia, cuando llegó Nabucodonosor, la destruyó, la dejó hecho trizas, el templo también. Es decir, la pobre ciudad quedó devastada. Entonces, empezaron los exiliados en todas las partes del mundo, así como Daniel, a orar por su ciudad, a estar pendiente de ella, a escuchar qué pasa. Entonces, hay una orden, ¿ok? Una orden para reconstruir Jerusalén, y eso lo encontramos en Nehemías capítulo 2. Hay una orden de un rey de Persia llamado Jerjes, que da la orden para reconstruir Jerusalén, el 14 de marzo de 445 a.C. Comienza entonces, damos inicio entonces a estas 70 semanas. Comienza entonces las 490 semanas a arrancar, desde el 14 de marzo de 445, desde la orden de reconstruir Jerusalén, empieza a correr el tiempo de Dios, empieza a correr hasta el domingo que se le conoce de Ramos, cuando entra Jesús sentado en el burrito, entra a Jerusalén y las personas están con sus palmas diciendo sana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hasta ese momento, familia, desde la orden de reconstruir Jerusalén, Nehemías capítulo 2, hasta que Jesús entra a Jerusalén, estamos hablando de 483 años. 483 años de los 490 años que han sido dadas para Israel y para su santa ciudad. ¿Ok? 490 menos 483 nos da de diferencia 7 años. 7 años, que es el tiempo que falta. 7 años equivalen a una semana. Acuérdense, 70 semanas están destinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. 70 por 7. Entonces, nos falta una semana de 7 años para que las profecías de las 70 semanas se cumplan. ¿Qué pasa cuando Jesús entra a Jerusalén? Cuando mira el templo y se lamenta y dice: Jerusalén, que te he mandado a los profetas, que te he querido reunir como la gallina reúne a los polluelos, y tú sinceramente no has aceptado. Estoy parafraseando lo que dice la Biblia. En ese momento el reloj de Dios por alguna razón se para, hace una pausa especial, y en ese momento para de los 490 para en el año 483, y cuando viene el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y empieza la era de la iglesia, tanto de judíos que creen en Jesucristo como de gentiles que empiezan a creer en Jesucristo también. Empieza la era de la iglesia, el tiempo de la gracia, donde ya nosotros no tenemos, como los judíos, que esperar el animalito para poder, con el animalito se perdonen nuestros pecados. No, nosotros aceptamos que Jesús murió por nuestros pecados, aceptamos su sacrificio, aceptamos su resurrección y aceptamos la obra de redención y de salvación que Él hizo para nuestras vidas. Es entonces, familia, que el reloj para Israel se para, se pone en pausa y arranca un periodo de gracia para todo aquel que cree en Jesucristo, sea chino, sea peruano, sea
de cualquier nacionalidad, este es el tiempo de la gracia, es el tiempo que hay que entrar a las bodas, es el tiempo, así como llamaba, había una parábola muy hermosa donde un rey invita y dice, vengan, 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 así como estén, vengan, no se preocupen, vengan, y les hace partícipes, porque cuando invitó a la gente de la ciudad, a la gente de buenos puestos, ellos no lo aceptaron, pero la gente coja, manca, empezó a aceptar la invitación. Y así nosotros, familia, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestras enfermedades físicas, emocionales, hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y estamos entrando, somos parte de esta hermosa familia de Cristo que está desde la era en que llegó el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, hasta, va a tener un término, hasta el momento del arrebatamiento. Es entonces donde este tiempo de gracia se acaba, donde nadie más entra, como en el tiempo de Noé. Se cerraron las puertas, nadie más entró y en ese momento el Señor Jesús se lleva a su iglesia. ¿Por qué? Porque la semana que falta de 7 años le corresponde ¿a quién? Le corresponde a Israel. Es entonces de que en este mundo va a quedar los judíos, muy probablemente también mucha gente que no ha creído en Jesús, y va a venir entonces todo lo que nos habla Apocalipsis. Todo lo que se va a abrir el sello, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los juicios de Dios, va a reinar el anticristo, van a aparecer en escena los 144,000, los 2 testigos, van a venir todos los juicios para esta humanidad, donde nosotros hemos tenido la autoridad sobre la naturaleza, pero también los juicios van a caer sobre la naturaleza que Dios ha creado, porque hemos hecho un mal trabajo administrando este mundo y sinceramente este mundo necesita un juicio. Necesita un juicio porque primero no aceptó a Dios como su norte, como su guía, no aceptó su palabra, no aceptó su liderazgo, no aceptó su pastoreo, prefirió seguir pecando, seguir fornicando, seguir adulterando, seguir robando, seguir matando, seguir disfrutando de los placeres de la vida, seguir haciendo lo que gusten en vez de alinearse con lo que dice Dios y su palabra. Y este mundo necesita, y las personas de este mundo necesitan el castigo por no haber aceptado a Jesús y por no haber tomado la mejor decisión, que es aceptar a Cristo en su corazón y dejarse liderar por el Espíritu Santo, vivir una vida, sinceramente familia, sinceramente, si Jesús, como dice Pablo, no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vayamos, tomemos, pequemos, sigamos pecando, sigamos haciendo de nuestra vida un carnaval, pero no, porque Jesucristo vive, es verdad todo lo que dice su palabra y nosotros estamos esperando como las vírgenes, esperando que llegue el esposo. Entonces, volvemos a las 70 semanas, familia. La semana que falta es solamente para Israel. La iglesia sale de escena, arriba ocurren, como nos decía ayer Jaime, 2 eventos hermosos que son el juicio, que es el tribunal de Cristo, el Bema, y que es las bodas del Cordero, donde nos vamos a unir a Jesús para estar para siempre con Él. En este mundo van a pasar la tribulación y la gran tribulación, porque la semana se divide en 42 meses cada una. A los 3 años y medio de la semana, de los 7 años, ocurre un quiebre, porque ya el anticristo, la bestia, muestra por fin, se saca la careta y muestra lo que realmente es, lo que realmente quiere, la adoración para sí mismo, lo que él quiere. Va a profanar el templo, porque el templo se va a construir, el templo de Jerusalén se va a volver a construir y él se va a sentar, va a profanar el templo y va a pedir el falso profeta la adoración y va a obligar la adoración para él. Después de algunos sucesos más, vuelve Jesús en su segunda venida, como ayer nos compartía en el estudio de ayer Jaime, y viene para reinar. Muy bien, cerremos entonces este paréntesis que fue un poco más largo de lo que pensé, pero importante que lo tengamos en cuenta.
Entonces, continuemos, familia, terminando ya de ver el sueño de Nabucodonosor. Acordémonos del sueño rápidamente. Es una estatua con figura humana, representado su cuerpo por metales, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los dedos de los pies hierro mezclado con barro, pero que no se juntan, solamente que están ahí medio mezclados. Pero después nos muestra el mismo sueño y la interpretación de Daniel de que de un monte es cortada una piedra no con mano, y que esa piedra, llega ¿a dónde? No llega a la cabeza, no llega al vientre, no llega ni a las piernas, llega a los pies. Llega a los pies y de los pies empieza a derrumbar toda la estatua. Se empieza a caer, imaginémonos. La piedra cae en los pies y la estatua empieza a caer, a caer, a caer. Es de esa manera entonces cómo viene el Señor Jesús. El Señor Jesús el monte representa un imperio. Viene el Señor Jesús. Esta piedra no está cortada con mano de hombre, es decir, que no puede ser humano el reino que viene. Es un reino sobrenatural, un reino poderoso, un reino de parte de Dios. Esta piedra, este reino, Jesucristo. Tenemos versículos que nos apoyan para poder entender que esta piedra corresponde a Jesús. Tenemos 1 Corintios 10:4 que dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mateo 16:18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro es Petros, que significa pequeña piedra. Pero roca en este versículo, en su griego original, dice Petra, peñasco o base. Tenemos otro versículo en 1 Pedro 2:4 que dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Luego tenemos Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento podemos apreciar de que la piedra representa a Jesucristo. Jesús entonces, que viene, derrota este último reino humano, este último imperio que se va a levantar mundial, gobernado por el anticristo, lo va a destruir, lo va a desmenuzar y va a venir abajo desde los pies hasta la cabeza. Esto demuestra que después de aquí ya no va a venir ningún otro reino humano. El Señor Jesús es el quien va a reinar, y este tiempo se llama el reino milenial, donde Jesús va a reinar. Recuerden que Él viene en la segunda venida, viene con su iglesia después de las bodas del Cordero en el cielo, y acá abajo después de vivir la abominación desoladora que va a generar el anticristo en este mundo, los últimos 3 años y medio, donde este mundo va a vivir cosas tremendas y horribles que nunca ha vivido. En ese momento preciso es que Jesús llega del cielo con su iglesia, en el momento en que el anticristo hace que toda la humanidad, los ejércitos del mundo que en ese momento él controla, vayan a atacar a Jerusalén. Y en ese momento viene Jesús con su iglesia para defenderla, para poner fin a este imperio de él, para mandarlo a él y al falso profeta al fuego del lago eterno. Y va a mandar a Satanás, lo va a atar a Satanás y lo va a enviar al abismo por un periodo de 1000 años. 1000 años que van aquí Jesucristo también reinar en esta tierra. Por supuesto va a ser diferente, muy probablemente la geografía, la naturaleza de este mundo. Y va a venir a reinar con su iglesia. Un reino justo, un reino con un rey justo, con un rey que no se va a igualar a este reinado a los otros reinos mundiales que hemos tenido, sino más bien va a ser justo. Nosotros no tenemos un reino justo, familia. Ni siquiera las autoridades, los que imparten justicia. ¿Cuánta gente pide justicia?
¿Cuánta gente va donde sus abogados, donde los jueces a solicitar justicia y no la encontramos? Porque aquí no hay, porque la justicia del hombre es un trapo de inmundicia delante de Dios. Pero en cambio nuestro Redentor, nuestro Salvador Jesucristo, Él va a reinar con su vara de justicia. Y Él va a hacer que este tiempo de 1000 años sea un tiempo que nunca la humanidad ha vivido, que nunca ha visto, porque siempre hemos sido gobernados por hombres. Sin embargo, en este periodo de tiempo no, va a ser muy diferente. Una vez que este tiempo termine, Satanás va a ser nuevamente desatado, va a venir para a los que no creen en ese momento, en ese periodo, ha nacido gente muy probablemente, va otra vez a querer como toda la vida levantarse y sublevarse en contra de Dios. En ese momento Dios le manda su castigo y ya ahí sí lo manda al lago de fuego eterno, donde es el crujir de dientes. Entonces, familia, viene el acontecimiento que sigue después del periodo de 1000 años, es el juicio del gran trono blanco, que no es un juicio para nosotros, la iglesia, es un juicio para aquellos que no han aceptado a Cristo, para aquellos que no han aceptado a Dios, para aquellos que han muerto sin aceptarlo a Él, donde ya su condenación, ellos solitos se han condenado y solamente el Señor les va a exponer la razón por las cuales se tienen que ir al lugar donde va a estar el falso profeta, donde va a estar el anticristo y donde va a estar Satanás. Familia hermosa, después de eso, cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén, un tiempo de eternidad donde vamos a estar cerca de nuestro Dios. No vamos a necesitar sol ni luna porque su luz va a hacer que toda la ciudad siempre esté brillando. La Biblia muestra hermosas promesas de la eternidad para nosotros, los que creemos en lo que dice su palabra y los que creemos en Él. Por eso es tan importante estudiar los versículos, estudiar su palabra de una manera ordenada, de una manera no llevando la verdad a un extremo, no descontextualizando la Biblia, no haciendo de su palabra lo que a nuestro gusto queramos que sea. Para nada, familia. Tenemos que estudiarla con el respeto que se merece y de una manera ordenada. Entonces, con esta hermosa meditación, con esta hermosa palabra de Dios que el día de hoy Él ha tenido para nosotros, yo sé que el tema es profundo, yo sé que el calibre es grueso y yo sé que nos hubiera gustado mucho más tiempo para poder explicar con detalle de qué se trata, los tiempos y muchas cosas más, pero entiendo que el tiempo es corto. Dios nos permite en otra oportunidad de estar juntos y poder tener la oportunidad de explayarnos un poco más, pero solamente les digo que todo lo que hemos hablado está en su palabra. Así como el tema de ayer, el tema de hoy, nosotros no estamos hablando de nuestra propia boca, sino lo que dice la palabra de Dios. Lo que es los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Hombres como reyes, como también pastores de ovejas, hombres que no recibieron mucha educación, como algunos doctos de la ley. Dios no tuvo jamás, nunca, ninguna mezquindad para ningún hombre. No la tiene ni para ti ni para mí. Razón por la cual te invito a que tú puedas creer lo que dice la Biblia. Porque si lo que Daniel interpretó sucedió y todas las demás profecías bíblicas también sucedieron, porque Jerusalén fue reconstruida. ¿Se acuerdan Nehemías? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que estaban reconstruyendo y que habían enemigos, pero los llegaron a construir? Y así las verdades de la palabra de Dios se han cumplido a lo largo del tiempo. Mira nada más la estatua de Nabucodonosor. Todos esos imperios se han cumplido. Solamente nos falta por cumplir, digamos, dos: lo de los dedos de los pies y la piedra que es Jesucristo. Yo te invito a que creas la Biblia, que creas en lo que dice, creas en el autor de la Biblia, que por favor no tengas dudas en tu corazón. No te estoy diciendo que le creas a un sistema, a un pensamiento religioso, a una denominación. No, te estoy diciendo que creas en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y que creas en lo que dice su palabra, porque su palabra es verdad, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Bien, entonces por favor les invito a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 19 y 20. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura, ninguna es de interpretación privada. No podría decir que existe primera de Lis, segunda de Lis y tercera de Lis. No podría añadir de que las piernas, se me ocurre, del sueño de Nabucodonosor son, no sé, el imperio del Tahuantinsuyo. No podría, porque no es de interpretación privada, no es mi interpretación, no es lo que a mí me parece, es lo que dice la palabra de Dios, familia. Es lo que dice, lo que es, lo que siempre ha sido y lo que será. Por eso les invito a orar. Vamos terminando el tiempo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Amado Papá Dios, gracias por tu palabra. ¿Qué hubiera sido del hombre si tú no hubieras dejado tu palabra de verdad en medio de nosotros? Gracias porque tu palabra no miente, tu palabra se cumple, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo a lo largo de este tiempo, porque lo que has dicho, tú lo has cumplido, oh Dios. Y esa es la gran certeza y la confianza en nuestros corazones, es que las cosas que para nosotros están en un futuro, sinceramente también se cumplirán. Te creemos, amado Dios, y creemos en lo que has dicho. Creemos que tú eres el Dios que revela los misterios y que le revelaste a Daniel semejante profecía que en su momento para él fue muy difícil de comprender, pero que para nosotros tal vez es un poco más fácil porque pertenece a nuestra historia. Yo te pido a ti en este momento, hijo, hija de Dios, de que le digas a Dios: yo te creo, yo creo en lo que dice tu palabra, yo creo que fue inspirada por ti. Yo creo lo que dice tu libro, tu palabra. Yo creo que todo lo que va a venir es verdad. Y en este momento yo me quiero poner a cuentas contigo, Señor. Yo me quiero poner a cuentas contigo. Yo quiero ser de los vasos de honra, no de los vasos de deshonra. Yo quiero ser de aquellos que cuando escuche tu voz no se endurezca mi corazón, sino más bien quiero que tú hagas de mi corazón sinceramente algo fresco para que cada vez que venga tu palabra pueda dar fruto, pueda tener fruto no solamente para mí, sino para los que yo amo. Yo te necesito, Señor. Yo solamente soy hombre, soy polvo y a polvo seguramente vamos a volver, pero yo te pido a ti, oh Dios del cielo, que has tenido a bien a nosotros darnos a conocer todo esto, que hagas que nuestros corazones sean cada vez más cercanos a ti, que nuestros corazones sean más dispuestos a escuchar tu palabra, que sean más atentos a tu voz, que nuestros corazones, Señor, no se endurezcan por todo lo que vemos en la televisión, por esta pandemia, por nuestra realidad, porque cada uno de nosotros vive una realidad diferente, sino más bien que nosotros, por más que estemos en este mundo expuestos, así como Daniel estaba expuesto a toda su realidad, a todo su alrededor, nosotros decidamos no contaminarnos y decidamos, Señor, amarte y proclamar tu verdad. Amarte y hablar lo que tú dices. Amarte y hablar lo que dice tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de poder comprender un poco más lo que habla la escatología bíblica. Gracias, Señor, por hacernos comprender a través de estos temas lo que tú quieres que nosotros sepamos, porque para nosotros, para esta última generación ha sido abierto el sello. Para nosotros ya los libros no están cerrados, sino más bien abiertos para poder entender y hablar con otros de este tema, para poder entender y para poder glorificarte a ti. Porque ¿quién es Dios del cielo y de la tierra sino solamente tú?
que pones las cosas en orden, que pones todo en orden, oh Dios, y la historia de la humanidad solamente confirma lo que dice tu palabra. Por eso, amado Dios, gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Si es la primera vez que tú escuchas esto, o si es la primera vez tal vez que tú crees esto, yo te invito a hacer una oración. Y si tú sinceramente crees lo que hemos hablado, crees en lo que dice la Biblia, yo te invito a que confirmes en esta noche, confirmes lo que hace tiempo tal vez le declaraste al Señor en alguna etapa de tu vida. Yo te invito a que le digas: Señor, yo te necesito. Reconozco que soy pecador. Reconozco que mi corazón se alejó de ti. Reconozco que he preferido, Señor, los placeres, Señor, que mis ojos y que mis sentidos han podido disfrutar, y que no he considerado tus dichos, los dichos de tu boca. Pero hoy día, Señor, escuchando, viendo y entendiendo lo que dice tu palabra, yo me quiero volver a ti de todo corazón. Yo quiero, Señor, que tú gobiernes mi vida, que tú seas el centro de mi adoración, que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor, pero que no me quiero alejar de ti, no me quiero separar, porque sin ti no puedo hacer nada, Señor, porque separado de ti nada puedo hacer. Gracias, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre, oh Dios, porque en esta noche he oído y mi corazón no se ha endurecido, sino que he aceptado tu palabra, he aceptado tu reinado, Jesús. Tal vez tú vengas después a reinar en el reino milenial. No, tal vez, es un hecho. Tú vas a venir a reinar en el reino milenial aquí en esta tierra. Pero hasta que tú vengas, reina en mi corazón, reina en mi familia, reina en mi vida, reina en todos los que yo amo. Amado Dios, ayúdanos a serte fieles, a serte fieles. Esta pandemia seguramente mueve a mucha gente, pero yo no quiero que esta pandemia pase y volver a lo de antes. Yo quiero ser fiel a ti, yo quiero permanecer contigo y quiero serte fiel hasta el final de mis días, oh Dios. Gracias por darme esta oportunidad para estar contigo y para conocerte. Te amo, te necesito y sinceramente tú eres el Dios del cielo, de la tierra y de todo cuanto hay en ella. La gloria, la alabanza, la honra y el poder sean para el que está sentado y para su Cordero inmolado. Gracias, Jesús. Eres digno de recibir la alabanza. Si no fuera por ti, si no hubieras venido a morir por nosotros, a cumplir lo que tenías que hacer, nada de esto podríamos estar viviendo. ¿Qué sería de nuestra vida si tú no estuvieras, Jesús? Gracias. Te alaba mi alma y te bendice mi corazón. Y como dice Apocalipsis 22:20, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Ven pronto. Amén. Amén. Amén, familia. Amén. Gracias por estar ahí. Gracias por haber tenido este tiempito para poder disfrutar de Dios, de su palabra. Les invito a continuar. El día de mañana también tenemos un estudio muy especial y les invito a seguir conectados, a seguir leyendo la Biblia, a seguir conectados con Jesucristo. Les mandamos un abrazo virtual, muchos cariños. Que el Señor les bendiga y siga haciendo su obra en sus vidas. Sigamos manteniéndonos fieles, familia. El Señor viene por su iglesia. Que nos encuentre con las lámparas y con el aceite para poder recibir al esposo. Les mandamos un abrazo grande. Cuídense mucho de todo corazón. Dios les bendiga.